Hola amigos de Es Fácil Criticar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que nos estén viendo. Estamos hoy día iniciando una nueva etapa del programa Es Fácil Criticar y sin más preámbulo nos vamos a lo grueso. Estoy con mi gran amigo Alonsaurio Gonzalo, que me acompaña acá, para el que pido un pequeño aplauso. Un gusto. En estos tiempos de pandemia cuesta. Gracias, Francisco. Sí. Estamos en un esfuerzo sobrehumano de producción, estamos acá Correcto. Conversando. Sí, pero como pueden ver, estamos también con una tercera persona en la pantalla y aquí es donde viene, viene lo importante, la carne de este hueso de programa. Tenemos hoy día como gran invitado a don Pablo Silva Cornu, presidente de la Juventud del PPD, del Partido por la Democracia. Un aplauso para Pablo. Sí, un aplauso. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. No pensamos gracias a ustedes por invitar. ¿Cómo estáis, Pablo? ¿Cómo te ha tratado la semana, la pandemia, todo en general? Complicado, porque en realidad uno que está acostumbrado a estar para todos lados haciendo política, trabajando, activo, como la gran mayoría, es complejo estar encerrado, pero es lo que queda en realidad. Pues ya hay que ¿Pero cuidarse. tú estás haciendo cuarentena estricta? Sí, absolutamente, porque es complejo el tema del coronavirus, o sea, a cualquiera te puede atacar, o sea, independientemente si tenga o no tenga una enfermedad de base, ya hemos visto un montón de lados que el coronavirus te puede atacar y te puede prácticamente quitar la vida. Entonces, sí, está cuarentena estricta, encerrado en la casa, no, con los gatos y los súper perros. complicado. Gato y perro, mira, ese es un dato interesante. Mira, es súper bueno que tocaste ese punto, porque también queríamos dar a conocer un poquito de quién es Pablo, ¿cierto? Sabemos que eres sociólogo, que eres cristiano y de izquierda. Después vamos a ahondar un poquito más en eso. Esto lo sacamos, de hecho, de un perfil tuyo en Twitter. Listo. Y que andar psicopateando, dice Francisco. yo estaba dedicado al psicopateo, de hecho, sí. Tú eres también un amante de las fotos, los viajes, la lectura. Eso más o menos lo que... Eso, el signo no es güey. ¿Cuál es tu signo, Pablo? Capricornio, mira. Capricornio. Oye, cuéntanos un poquito, que a mí me interesa mucho esto de qué es lo que significa ser cristiano y de izquierda. O sea, es una discusión bien árida, en cierta manera, y es poco tocada, sobre todo en el contexto en el que hoy día estamos. Cuando uno plantea, por ejemplo, el ser de izquierda, yo creo que ya la gran mayoría, entre comillas, más allá de la diversidad que pueda haber, se tiene cierta idea un poco más clara, pero cuando uno mete, por ejemplo, un principio cristiano, ya es mucho más complejo. O sea, de hecho, yo en algún momento tuve tradición de participar en varias ocasiones en congregaciones evangélicas, y lo que uno en cierta manera rescata de toda esa experiencia son ciertos principios que no están, que prácticamente son iguales de cierta forma a algunos principios de la izquierda. Por ejemplo, no sé, me pongo en el caso de la solidaridad, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, el amor al prójimo, por ejemplo, la preocupación por el resto de la comunidad, pero sí también rechazo ciertas cosas. Rechazo, por ejemplo, el conservadurismo. Exactamente, el conservadurismo en su máxima expresión, tanto en la iglesia evangélica como en la iglesia católica, y así también otras cosas que en cierta manera uno busca un cierto punto, un punto que no está, que está totalmente conciliado entre una y otra. La izquierda no se separa en cierta manera de ciertos principios cristianos. Oye, Pablo, por ahí quería... De hecho, yo claro. Podríamos plantear que muchas veces he estado en profundas discusiones con un mate en la mesa con amigos, es que Jesús puede haber sido también uno de los grandes líderes revolucionarios en la historia de la humanidad. Entonces, viéndolo el hippie le dice escape. Es claro. Entonces ese es un enfoque totalmente alternativo que en algunas ocasiones se ha ido a una discusión un poco más profunda. Pero es Pablo, interesante, es muy... Disculpa que te interrumpa con esto, porque creo que aquí hay una situación que es interesante y justamente viene con un tema que nos va a comentar Alonso a continuación. ¿Tú has sentido que producto de esto de ser cristiano en el mundo de la izquierda
se dan situaciones como de censura hacia tu persona o de querer excluirte o aquellas o alguna idea, claro. De ideas, porque justamente es un punto que viene para nosotros a continuación vital, digamos. Cuando yo entré a la militancia, al Partido por la Democracia, entré con ese prejuicio de que efectivamente me iban a bloquear prácticamente, y fue todo lo contrario. Porque en cierta manera yo creo que muchas veces mira uno la realidad social con ciertos prejuicios, o sea, y a veces las personas tienen una mentalidad mucho más abierta de lo que uno cree, y efectivamente sí hubieron burlas o algunos, pero muy, muy particulares, muy pequeños, o sea, y de hecho en el transcurso del tiempo se fue aceptando esa realidad, y hoy día hay varias personas que efectivamente tienen tienen experiencias cristianas y se declaran abiertamente de izquierda, socialdemócrata, algunos más o menos más cercano al marxismo, ponte tú. Pero son cosas que no están, o sea, lo básico es que son cosas que no están separadas de la una y la otra, sino que son construcciones que en cierta manera se fueron dando de manera simultánea durante mucho tiempo. Sí, pero ocurren. ¿Cómo? Ocurren. Sí, por supuesto, o sea... Ese punto... Dale, Pablo. O sea, en ese sentido, lo importante es comprender que son cosas que están en simultáneo, tienen diferencia, o como todo principio o postura política y social, pero en su gran mayoría tienen muchas similitudes que por lo menos te complementa y te enriquece tu mirada hacia la realidad y hacia la sociedad. Oye, Pablo, hay un punto súper importante para nosotros en el fondo, y es como el espíritu de haber creado Fácil Criticar, que por ejemplo hemos visto, y probablemente lo toquemos a lo largo del capítulo, que hoy día estamos en un tiempo donde hay harta censura, harta funa, como las redes sociales han tomado mucha importancia a propósito de eso, y se han convertido de pronto en los espacios donde la gente acusa ciertas situaciones que evidentemente a veces son muy malas, etcétera, pero también esto se presta como para en el fondo, de pronto para funar, para censurar ciertas ideas que son contrarias a las mías. Y básicamente Fácil Criticar es un espacio que queremos alejarlo de eso, o sea, queremos tener un espacio para que podamos hablar lo que se te pueda ocurrir, en el fondo sin este susto de la funa, que hay cosas que no se puedan conversar y tal. Yo en lo personal, por ejemplo, tengo pensamientos de corte libertario que yo creo que en muchos casos van a ser exageradamente contrarios a los tuyos, pero lo que más nos interesa, y en lo personal, es que podamos conversar. O sea, no porque tengamos opiniones totalmente distintas nos vamos a tener que funar, vamos a tener que decir que tú eres tal, que yo soy tanto otro, y que por tanto nuestras ideas no pueden estar dentro de un espacio de conversación. Entonces, como que ese es como nuestro espíritu, y nada, te agradecemos por haber estado con nosotros y poder conversar y tener este debate de cositas. Por supuesto. Sí, por supuesto. Mira, yo en ese punto, yo creo que la democracia se alimenta de las visiones diferentes. Uno puede tener política, uno puede tener oponentes, pero no enemigos. O sea, cuando tú pasas a un estado hay una línea que uno en cierta manera pone en riesgo la propia democracia en cierta forma. Y efectivamente, pero a veces se hace fácil, a veces se hace fácil cruzar esa línea de ver al otro como oponente o adversario con respeto, para ya entrar rápidamente en descalificación, en problemas, incluso de faltas de respeto a nivel personal, no sé, por un tema del contenido o con qué pensamiento uno adhiere. Claro. Es algo para tener ojo. Y en ese sentido, o sea, la democracia se define por eso, se define por la discusión, aunque sea un poco a veces larga, pero es discusión de principios, discusión de ideas, discusión de forma, todo bajo un aire de respeto y bajo un aire de construcción en cierta forma, porque lo que hacemos tanto de un lado o del otro nos afecta en su mayoría. Entonces, claro, efectivamente, tú mencionabas el tema de la funa. Yo encuentro que es una forma de hacer política que siempre ha existido en la historia de la humanidad. La diferencia es que pasamos de la funa de los años 80 o de los años 60 o de los años 20 a la funa del siglo XXI, que a través de pasamos del correo de las brujas a las redes sociales. Exactamente. No, pero o sea, hay un punto ahí que a mí yo esto es una de las cosas que me saca mucho de quicio, que en el fondo basta con que yo diga algo
para que sea real. O sea, claro, totalmente. Sin pruebas, pero en el fondo, sin evidencia. Claro, o sea, yo entiendo que de pronto hay ciertos hechos delictuales en el fondo que dan ganas como de ponerlo ahí en la palestra y todo, pero en el fondo hoy día basta con que yo diga algo que probablemente esté erróneo o lo que fuese, y o sea, es verdad, o sea, basta con que yo diga algo de ti, Pablo, voy a inventar cualquier cosa, y es real, porque lo dije yo, y por tanto esta cuestión tomó vuelo, y Pablo es lo que yo dije, claro, y listo. Entonces, no está esta reflexión de decir, ¿sabes qué? Yo puedo decir lo que quiera de Pablo y Pablo de mí, pero en el fondo hay hechos que van más allá de nuestras opiniones, que son las cosas que en verdad verdaderamente ocurrieron. Entonces, esa es como la cosa que no, a mí a lo personal me causa un poco rabia, y que creo yo que este espacio trata de buscar que salir de eso. O sea, podemos conversar hasta las atrocidades más grandes, pero siempre con el pensamiento de conversarla y de fuera la funa, creo. Yo soy un defensor de la libertad de expresión enfermizamente, porque creo que incluso hasta los discursos de odio se combaten con ideas y no tapándolos como busca la censura hacer. Entonces, es mi opinión en definitiva, pero creo yo que es un poquito el espíritu. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con ese punto, porque creo que hay una parte bien importante que en realidad pasa, que es como el efecto secundario de las redes sociales, que te limita un poco a la profundización de las ideas. O sea, es algo tan líquido. Claro. Bauman mencionaba sobre la computación líquida, o sea, que es algo totalmente efímero, sin profundización de contenido. Tú en un Twitter no puedes profundizar una idea, por ejemplo, de lo que tú entendís como social cristianismo o socialdemocracia, o qué sé yo, un pensamiento más liberal. Entonces, efectivamente te trae las nuevas formas de comunicación, te trae ciertos beneficios, sobre todo en el tiempo en el que estamos, pero también, como todo fenómeno social, tiene efectos que efectivamente pueden ser nocivos en función de la cantidad y la forma en cómo se conduce. O sea, pero como te digo, o sea, el tema de y eso se puede, y eso es un proceso de validación social. Como te decía, por ejemplo, en los años 20 se fueron a las personas en las plazas públicas, en las plazas donde se los colgaba, se los humillaba de cualquier forma, y hoy día pasamos a la funa de las redes sociales. Entonces, todo un proceso que es interesante, que tiene vínculo, que tiene profundizaciones sociales, en cómo la funa también para algunos sectores es válido. Entonces, ahí uno hace una profundización de ideas bien compleja, que no es tan superficial, porque y ahí hay un montón de factores. Puede ser el factor del nivel de indignación, de la rabia. ¿Por qué? Porque nosotros, disculpa ahí, Pablo, nosotros hicimos hace poquito un live en el que tocamos el tema de lo que está pasando ahora con Martín Pradena, y a una de las conclusiones que llegamos, si bien no ser partidarios de la funa misma, pero sí llegamos a la conclusión de entender que la percepción de mal funcionamiento de la justicia, o sea, termina generando un efecto y una incidencia súper importante en que surjan estos comportamientos de funa, o sea, como una cosa innegable. Claro, un poco por ahí también lo que dices tú, ¿no? Al fin y al cabo, efectivamente hay responsabilidad individual, y eso es ineludible, pero efectivamente también existe toda una estructura del Estado, la estructura judicial, etcétera, que es totalmente ineficiente. Entonces, efectivamente, muchas de las cosas que pasan a nivel social son responsabilidad de estas ineficiencias que hay dentro del sistema. Y eso, efectivamente, la manera más rápida, por así decirlo, de respuesta de la gente es mediante la funa. Entonces, ahora, eso puede ser, no sé, ahí hay un tema bien discutible, si es válido o no es válido, dependiendo. En realidad, una ley puede ser válida, pero en un tiempo más la ley deja de ser válida. Entonces, todo un proceso social complejo de validación. Claro, y es lo que ha pasado. Yo voy a hablar de la ignorancia absoluta, pero yo vi la cuenta pública ayer y sin entrar en todavía en nuestro balance, Piñera dijo una cuestión, y quiero hablar del discurso, no de Piñera, ¿no? Que tiene que ver con cuando habló el tema de la mujer,
escuché que había una ley que tenía que ver para que una mujer pudiera tener segundas nupcias, tenía que esperar 270 días, creo, y es una situación que solamente se le exige a la mujer y no al hombre. Entonces, claro, esa situación que ahora nos parece absurda, probablemente en la época donde salió esa ley era totalmente plausible y tenía un cierto asidero. Ahora, el punto que a mí más me preocupa, me da mucha preocupación, es lo que nosotros conocemos como la fake news de pronto. Porque, por ejemplo, claro, hoy día que la gente está más encerrada, a propósito del tema de la pandemia, y probablemente las redes sociales incluso se llegan a mover mucho más que antes, ha corrido mucha información falsa, sobre todo con esta cuestión del retiro del 10%. Entonces, a mí lo que me asusta es decir, mira, hay gente que toma decisiones que van desde comprar algo hasta por quién voy a votar o qué es lo que voy a votar, a partir de todas las cosas que se dicen en redes sociales, que muchas veces son o falsas o poco precisas. O yo podría hablar mil cosas del PPD, por ejemplo, siendo una persona de derecha en esta invención, y tergiversar de pronto cierta información que el PPD pueda decir o viceversa. Entonces, a mí lo que me asusta un poquito es que hay gente que toma ciertas decisiones con todas estas cosas que hay andando. Entonces, yo creo que no está, o no está en la educación o lo que fuese, que no está este pensamiento de decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un filtro respecto a la información que me llega. O sea, si a mí me dicen algo, voy a tratar de comprobarme, voy a tratar de meter a la página de dónde está la información real y tal, y eso me asusta un poquito. Porque yo creo que hoy día hay muchas decisiones que se toman así con una simplicidad absoluta, a propósito de lo que yo leí, lo que me dijo el amigo de un amigo, o lo que me llegó al WhatsApp. Con esto quería decir, o sea, hay miles de cadenas de audio del WhatsApp y a mí me han llegado miles, ojo, me han llegado cuestiones de izquierda como de derecha, y yo digo, esta cuestión obvio que tiene que ser mentira, o sea, es absurdo. Y ahí se suma, Alonsaurio, el problema de que la decisión que después se puede tomar puede ser de un tema súper importante basado en información que es incorrecta, digamos. Claro. Mira, en ese punto es bien interesante porque la falsa noticia también tiene todo un fenómeno social de antaño. O sea, como te digo, o sea, aquí hay un cambio de forma que efectivamente hoy día se hace mucho más rápido la conducción de la velocidad, por así decirlo, de la falsa noticia. El efecto. Exacto, y genera mayor efecto, mayor impacto, porque las nuevas tecnologías de las comunicaciones efectivamente hoy día están mucho más extendidas y más transversales. O sea, una persona común y corriente tiene el acceso al WhatsApp, al Facebook, al Twitter, y en tiempos anteriores efectivamente existían las malas noticias, o sea, las falsas noticias, y básicamente esas falsas noticias generaban impacto en la sociedad. Hoy día tienen un mayor impacto porque tienen un mayor alcance. O sea, una falsa noticia en los años 20 podían haber llegado quizá a los grupos de élite. Hoy día le llega por lo menos al 80% de la población. Entonces, y en 2 minutos, antes se demoraba mucho más rato, claro. Entonces, el cambio social, efectivamente, todas estas cosas que discutimos a diario, tienen profundos factores que tienen que ver con el comportamiento social, que es bien interesante porque efectivamente tú mencionabas algo, que se toman las decisiones a la ligera, y lamentablemente muchas veces estas malas noticias, o sea, estas falsas noticias, hacen que los gobernantes tomen decisiones en base a esas falsas noticias. Entonces, es todo un proceso bien complejo. Como lo del 10% de la FP, Pablo. Claro, entonces, en ese sentido, el tema de la falsa noticia es un tema político, social bien complejo. Y ahí, sí, oye, yo quiero aprovechar este espacio en que surgieron un par de risotadas, porque nosotros teníamos preparado, bueno, felizmente no fue necesario, pero lo vamos a hacer igual. Teníamos preparado una pequeña actividad rompehielo para mirar, digamos, ciertos temitas y cómo vamos a enfrentar esta entrevista. Entonces, la actividad rompehielo de este team building hoy día en Es Fácil Criticar va a consistir en lo siguiente. Yo les voy a preguntar a ustedes, finalmente respondo yo, pero es una pregunta, digamos, simple. Partimos con Pablo. ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Los Beatles. ¡Ay, decidido! ¿Alonsaurio? No, tú no ninguno. No sabéis quiénes son. No sé quiénes son. Yo pensé que me iba a decir Justin Bieber o no sé. Yo voy por Rolling Stones, les diré. Después, partimos con Alonsaurio. ¿Chuncho, Albo o Monja?
Monja, sí, Monja. ¿Pablo? No, pues del eterno campeón, algo. ¿Cuál es el eterno campeón? No lo conozco. Preséntenmelo, porque no. Ya yo me voy a quedar con los chunchos entonces. El weón al medio, siempre este weón es un tibio. No, es que a mí no me gusta el fútbol, de hecho, pero como es algo tan representativo. Y ahora esta pregunta es especial para ti nomás, Pablo. Si pudieras ser un político de nuestro país, ¿quién serías? Está bueno. O sea, pero como nombre y apellido. Un nombre y apellido. ¿Quién serías tú si pudieras ser un político de nuestro país? Solo chileno. De nuestro país, chileno nomás. Mira, yo, si estuviese vivo, hubiese sido Salvador Allende. Pero como yo creo que cuenta porque es un político chileno, no dimos, claro. digamos, limitación de vida o muerte. Si tú me preguntáis por alguien vivo, yo reconozco harto el trabajo, por ejemplo, del senador Girard. Un personaje que más o menos se asimila a su postura política. En mi psicopateo te vi ahí en una foto con él, que parece ser que exhibes con mucho orgullo. ¿Lo conoces a él de cerca, de su trabajo? Por supuesto. Y la verdad de las cosas es que, como te digo, se asimila mucho su forma y su postura y su propuesta a Salvador Allende, y eso es reconocible. Aparte que tiene una visión de futuro muy, muy interesante que es muy importante de reconocer y de reivindicar. Por ejemplo, los creadores del Congreso del Futuro, no sé si han estado en esa instancia. Sí, el Congreso, de hecho se están haciendo, bueno, por lo que hablábamos también antes de redes sociales, se están haciendo constantemente publicaciones desde esa instancia como para informar cosas de hecho, tecnológicas, ciencia, todo. Un dato desde que se creó el Congreso del Futuro, bueno, yo estuve como en las primeras cuando era todo bien arcaico ahí, bien artesanal, no arcaico, sino que eso fue el puntapié inicial para crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y de hecho éramos prácticamente el único país que no tenía ese ministerio. Y efectivamente hoy día el tema de la ciencia y la tecnología es un tema fundamental, sobre todo con el contexto en el que estamos, porque no tan solo vincula el tema del conocimiento, sino que vincula todas las áreas sociales: transporte, salud, educación, conectividad, comunicación, gobernabilidad, un sinfín de cosas. Entonces, efectivamente, la visión de futuro que puede tener este personaje que yo les mencioné, efectivamente es bastante enriquecedora cuando uno mira en el contexto en el que está. Oye, y a propósito de tecnología, el Congreso Futuro y todo eso, para mí es un tema que es clave, sobre todo pensando en la juventud actual. Y nosotros, a propósito de que tú eres presidente de la juventud del PPD, queríamos justamente llevar un poco más a lo profundo este tema, para tratar de entender. Nosotros partimos un poco de la idea que, la idea lamentablemente me surgió a mí, acá no te voy a hacer responsable, Alonso, pero la idea para mí fue, yo noto, y puede que sea porque ya los años han pasado y no favorablemente a través se te notan. Sí, total, pero yo tengo la visión de que hay... No. Pablo es más joven que nosotros. Sí. Que nosotros dos. Sí. ¿Cuánto? Yo tengo 34, Alonsaurio 29,990. ¿Y qué edad tiene Pablo? Yo tengo 27. Sí. 27. No, bien. La barba. Entonces, la situación que a mí me surgió un prejuicio acá en el fondo, que es que te diría que siento que lo que se ve del trabajo de las juventudes de los partidos políticos hoy en día ha decaído mucho, y puede que sea porque a mí ya no me toca verlo de cerca como, no sé, me tocaba al estar en el colegio o en la universidad, qué sé yo, pero sí siento que eso es algo que pasa, y un poco queríamos ver cuál es tu impresión, si eso es algo que es una tontera mía, es una realidad, tú ves que ha cambiado un poco el cómo se hace política desde las juventudes de los partidos. Mira, yo creo que es una realidad. No es yo creo que nada en cierta manera deja de estar fuera de la realidad, pero también responde un poco a la crisis de los partidos políticos en general. O sea, por ejemplo, el Frente Amplio no tiene juventud como institucional o una orgánica aparte dentro de su estructura general. Porque ellos son la juventud. Claro, pero también, en cierta manera, también están inmersos dentro de una profunda crisis que es transversal a la mayoría de los partidos políticos. Entonces, pero bueno, más allá de eso, de mirar la crisis de los partidos políticos, también
hay una falta de un rol de las juventudes políticas en la representación o en la capacidad de aglutinar gente en la acción social. Ese es el rol, ese es el que debiera ser el rol, debería ser así. Logre convocar, claro, debería ser así. Generar proselitismo. Claro, debería ser un espacio de convocar fuerza y movimientos sociales, pero eso ya es algo que quedó totalmente fuera de hace un buen tiempo atrás. Entonces, hoy día efectivamente muchas veces uno es heredero en cierta manera de lo que se construyó hace años y trata de hacer lo mejor posible. Y en ese sentido, por ejemplo, pero también depende también mucho de los cambios sociales. Por ejemplo, a mí me ha tocado ir a Plaza Dignidad a manifestarse antes de la pandemia, y era muy difícil salir con una bandera de un partido político porque efectivamente la gente no tiene rechazo a los partidos políticos. Sí, y eso es responsabilidad. Y eso es responsabilidad del sistema de partidos, es responsabilidad de los propios partidos políticos, es una responsabilidad colectiva. De hecho, nosotros queríamos también tocar ese temita un poquito más adelante, así que igual... Pero hoy día las juventudes... te diría yo. Se nota ese rechazo un poco, claro, en general de la... Hoy día las juventudes efectivamente sí han perdido un rol importante que en realidad... Yo creo que todas las juventudes de todos los partidos políticos, tanto de toda el abanico de partidos políticos, están tratando de volver a revalidarse y a reconstruirse, pero con una mirada totalmente diferente de lo que era hace 20, 30 años atrás, sino que con un contextualizado a lo que hoy día está pasando. Pablo, todos los parámetros hoy por haber. A mí, Pablo, es una de las cosas que me llama harto la atención y en lo personal me duele harto. Yo no soy militante de ningún partido, sin embargo me duele porque sea el partido que sea, creo yo que es algo que se perdió, creo yo que era como bien interesante. O sea, no sé, mi contexto es el siguiente. Si pensamos desde el 18 de octubre en adelante, hemos pensado que, se han destapado varios problemas o se hicieron un poquito más conscientes, o se pusieron más en la mesa ciertos problemas que venían de antes, ¿no? Porque pensar que el 18 de octubre partió todo es absurdo, ¿no? Entonces yo esperaría que las juventudes de los partidos pudieran poner en la mesa situaciones incluso más que los mismos partidos, porque en el fondo tú dices, dice Francisco, lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero esta situación de ni izquierda ni derecha, entonces yo esperaría que sean las nuevas generaciones, y a ver, me interrumpo porque lo que no dije es que son probablemente las nuevas generaciones las que están haciendo un push más potente para que las cosas de pronto cambien, porque eventualmente, no sé, pues si hablamos de los dinosaurios de la política que hay tanto en la izquierda o en la derecha, yo no los veo a ellos, solo que como que fueran los que más están presionando. Son los que están cómodos. Claro, entonces yo diría, oye, no sé, incluso, Pablo, yo me puse a googlear, no encontré en la página del PPD como una descripción o algo tan potente de la juventud, pero es algo transversal. Me metí a la UDI, a Renovación Nacional, al Partido Socialista, me metí a las páginas y es prácticamente imposible encontrar tema de la juventud. O sea, va esta cuestión desde que no encontráis información, o sea, yo joven quiero ser del PPD, de la UDI, no sé cómo, porque no hay información al respecto, y luego también no hay profundidad porque no hay proyectos. Entonces, como que mi pregunta para ti es ¿qué es lo que está haciendo hoy día en concreto la juventud del PPD, o cuáles son los proyectos que vienen, en qué se está trabajando como para poder poner esto en la mesa de nuevo? Sobre eso, igual agregar una cosa, Pablo, antes, que es que lo que sí pudimos hacer es ver que hay cositas que se están haciendo por algunas organizaciones juveniles. De hecho, Alonso tiene por ahí un material que nos puede mostrar mientras tú nos das tu apreciación. Sí, mira, la juventud política en general siempre han sido bien importantes para el desarrollo político en la historia del país que sea, pero el rol que han perdido las juventudes políticas chilenas hace un buen tiempo atrás pasa también, o es respuesta también del sistema, por así decirlo, elitista de la construcción política partidaria, en ese sentido, porque por ejemplo el binominal te imposibilitaba de que liderazgos jóvenes que no tenían muchos recursos para poder levantar una campaña política, sea a cualquier nivel de que sea, te dejaba fuera muchos liderazgos jóvenes. Entonces, bueno, y así un sinfín de otros problemas que se fueron cambiando de cierta forma, y que hoy día dan posibilidades para que la fuerza joven vuelva nuevamente a
a tomar espacios de decisión, por ejemplo en el Parlamento, en el municipio, en las mismas gobernaciones que el próximo año van a ser electas. Entonces, el rol de la juventud siempre ha estado vigente, siempre ha estado viva, por así decirlo, pero se fragmenta de esa capacidad las juventudes políticas, militantes, por así decirlo, porque yo no creo que haya juventudes que no sean políticas. Claro. Yo muchas veces me ha tocado pasar que hay gente que dice que yo soy apolítico. Yo encuentro que nadie es apolítico. Yo encuentro que la política es algo que se lleva en la biología del ser humano. Entonces, pero sí el rol de las juventudes políticas partidaria, militante, han perdido un espacio importante. Y ha sido también porque se han dejado llevar un poco por la corriente elitista de la construcción de la construcción política partidaria. Y eso también es un efecto que te genera la Constitución. Esta ahí lógica quiero llegar yo de acuerdo y ese tipo de cosas. Con una inquietud, porque en el fondo básicamente uno ve que la juventud obviamente tiene otros bríos, otros ímpetus y puede ser un poquito más radical en muchas cosas, pero ¿será que hay detrás, porque veo que no te quieres mojar, Pablo, ¿será que hay detrás que finalmente los partidos en su estamento más, no sé si seniles es la palabra, pero su gente más antigua, estos dinosaurios, buscan opacar un poco lo que pasa con las juventudes de cada partido? Siempre pasa permanentemente. Así. Exacto. Okay. Y eso es una lucha constante que tenemos, y lo digo abiertamente, una lucha constante que tenemos todas las juventudes en cada una de nuestras testeras políticas, porque efectivamente el poder es claro, el poder con lo difícil que es de conseguir, por así decirlo, después es difícil de entregar. Entonces, y siempre está esta disputa de que el poder no se gana, o sea, el poder no se regala, sino que se gana. Yo creo que eso tiene una visión bien tendenciosa, porque efectivamente tú tienes personas que tienen todas las capacidades para poder ejercer un buen rol de liderazgo, no tan solo desde un partido político, sino que desde su propia causa social, pero efectivamente se choca con este techo de cemento que le digo yo, que es esta generación de antaño, por así decirlo, la vieja guardia, que uno puede aprender de ello en la manera de gobernar, la manera de construir política, pero hoy día estamos en tiempos totalmente diferentes. Entonces, en ese sentido, uno tiene que tener más que nada la capacidad de tener aguante prácticamente y dar la lucha tanto a nivel público como también a nivel interno. Y es una constante disputa. Hoy día sí, efectivamente, este techo de cemento con todo lo que ha pasado después del 18 de octubre, del año pasado, se le fue generando fisura y ahí efectivamente uno va buscando la alternativa de poder construir una visión totalmente diferente. Eso va muy en línea con lo que encontramos ahí como un artículo interesante. Por ejemplo, que en el fondo hay ciertos sectores de juventudes que están buscando hacer algo bien profundo, por ejemplo, de organizar y qué sé yo. Te pongo el escenario de que la juventud, después del retorno a la democracia, la juventud fue quien puso en la opinión pública y en el debate público sobre el tema de la educación. Yo fui dirigente estudiantil en mi colegio, todavía me acuerdo, acá en Lo Prado, para el 2011, estuve activo también. Pero ahí era dirigente estudiantil politizado, no estaba en un partido. ¿Sí? No estaba militando, pero sí tenía más o menos claro cuál era el panorama político que había en ese entonces. Pero ¿y desde ahí que te interesaba el PPD? Como ya marcaba decidido. ¿Y por qué el PPD finalmente? ¿Qué es lo que te llamó? Yo pensaría Partido Socialista, Pablo, eso me imaginé. Yo hasta Democracia Cristiana. Claro, no, por lo que hablábamos antes, no sé. Claro, el PP lo planteé porque en realidad busca esta idea de democracia. Busca esta idea. ¿Te coquetearon? ¿Cómo? Te coqueteó el PPD, te coquetearon. Pero los partidos coquetean a todo el mundo. Sí. Es una realidad general. Pero antes de militar, efectivamente me gustó mucho esta idea de la tolerancia y el respeto hacia opiniones diferentes que no se diferencian en cierta forma. Por ejemplo, en el caso al principio. Eso no es una realidad en un PS, en un partido radical. Sí, pero tienen cierto énfasis que se diferencian del Partido por la Democracia. Énfasis que tienen que ver más que nada con ideologías más tradicionales,
con ideas un el poco... El PPD es más progre, ¿no? Es como, a mí me da esa idea, el PPD es como más abierto a ciertos ajustes. Mira, el Partido por la Democracia tiene su centro, que es la profundización y protección de la democracia y la extensión de la democracia, propiamente. Y en ese sentido, efectivamente, tiene otros planteamientos y matices totalmente diferentes que sí se asimilan en muchas cosas a los partidos de nuestra misma postura política. Entonces, por ese lado, más que nada, a mí me entusiasmó el PP, me convocó este partido político, porque efectivamente me representaba en su momento cuando yo empecé a construir mi carrera política desde la dirigencia estudiantil. Era un pinche dirigente chiquitito, no tenía mucha capacidad o mucha grandeza, por así decirlo, pero de ahí uno parte y va conociendo en cierta manera la realidad política que había entonces. Oye, Pablo, y si nos movemos a lo concreto, por ejemplo, no sé, quiero conectar la primera pregunta de pronto, o no sé, o hacerte en el fondo, ¿qué es ser de izquierda? Evidentemente que cuando uno dice yo soy de izquierda o soy de derecha, hay muchas cositas entre medio, ¿no? Porque si no, el ser de izquierda tendría un solo partido, o sea, no sé, el PPD y el PS y todos serían un solo partido. En medidas concretas, ¿cuáles son los pensamientos más grandes del PPD? No, te voy a inventar, que no existan los colegios privados, que la salud sea 100% estatal, no sé, ¿cuáles son los pilares más importantes que persigue el PPD? Y que se diferencian de pronto del Partido Socialista o del Frente Amplio, porque si no caeríamos en esto de ser el mismo partido. Claro. Mira, yo creo que el PP de hace un buen tiempo atrás lleva, por ejemplo, las banderas del tema del cuidado del medio ambiente, las banderas verdes y este tipo de cosas de la preservación y el cuidado del medio ambiente como una bandera que en su momento efectivamente era totalmente impensada, y hoy día es uno de los temas más importantes. El tema de la diversidad sexual, ponte tú, el tema de la identidad de género, el tema de los problemas del feminismo, que hoy el PP hace poco se declaró un partido progresista feminista. Claro, no son banderas propiamente del PPD, que el PPD fue la que la levantó y somos una especie de egoísmo y esto es nuestro, sino que es algo que se acoge efectivamente en las demandas sociales. Y así un sinfín de otra idea, por ejemplo el tema de la ciencia y la tecnología, que lo mencionamos anteriormente, que en cierta manera se diferencian de los otros partidos, como te digo, porque busca siempre un poco ir a la mirada de futuro, y no tan solo en el romanticismo del pasado. Entonces, tenemos... Ahí le tiraste el palo al PS, digamos. Claro, y a otras organizaciones que en cierta manera, y yo mismo, de hecho, he planteado esto en mi propia organización, hoy día tiene que ser, uno cuando es actor político tiene que mirar hacia el futuro, mirar hacia lo que viene en adelante, con un respeto y un reconocimiento de lo que se hizo hacia atrás, y aprendizaje sobre todo, pero mirando en cómo tú en la actualidad vas a tomar decisiones y acciones que van a influir en el transcurso del futuro, porque eso es lo que en realidad importa. O sea, uno puede reconocer y respetar lo que pasó hace un tiempo, pero muchos de esos proyectos simplemente hoy día no son viables. Entonces, ahí hay una diferencia que es bastante mínima, la verdad, de las cosas, con algunos partidos de nuestra propia, de nuestro, por así decirlo, sector político. Y en ese ¿Tú estás sentido, conforme con formar parte de, bueno, antiguamente la Concertación, hoy en día la nueva mayoría? O sea, tampoco sea más nueva mayoría. Nosotros, el Partido por la Democracia es parte de la Convergencia Progresista, que está el Partido por la Partido Radical y el PS, ¿no? El Partido Socialista, claro. Porque no son gobierno, o sea, no. Bueno, falta un poquito, Pablo. Yo aquí te tiro el palo que probablemente a fin de año se van a cambiar el nombre y se van a agrupar para levantar un presidente. Claro. Es que eso es parte de la dinámica política. Es parte de la dinámica política. El tema es que eso siempre se ha dado en la historia de Chile. Sí. El tema es que desde un punto de la historia de nuestro país hasta el día de hoy, estamos hablando desde la dictadura hasta el día de hoy, la sociedad fue pasando por un largo proceso de despolitización. Entonces, toda esta dinámica política... Claro, toda esta dinámica política se fue alejando
del debate cotidiano de la familia y de la sociedad en cierta forma, porque se fue construyendo un sistema que los partidos políticos en cierta manera se vayan moviendo desde la élite más que desde su arraigo con la sociedad más de carne y hueso, por así decirlo, o como dicen algunos, desde la gente de pie. Entonces, claro, los ciudadanos normales. Claro, como nosotros que hacemos es fácil criticar. Así es, señorita. Las juventudes tienen este error un poco de tratar de tomar a estos partidos y volver a reconectarlos con la gente. Por muy difícil que eso sea, porque tiene, por un lado, el techo de cemento que te digo yo, que es esta élite gobernante que ha estado durante años, y por otro lado tenéis la crítica de la sociedad en su conjunto hacia el sistema de partidos políticos. Entonces, la juventud es súper compleja, de la juventud Pablo, política es súper compleja. Sí, Pablo, no me gustaría ir que nos fuéramos sin decirte esto, que lo que me llama la atención de este techo de cemento, que si bien estoy de acuerdo, y a ver, probablemente tú lo veías mucho más que yo, porque yo no estoy adentro de un partido, ¿no? Pero lo entiendo. Ahora, el gustito amargo que me dejo es que uno siempre puede encontrar 1000 razones para no avanzar en proyectos y tal, pero en el fondo lo concreto es que las juventudes igual, al margen de este techo de cemento, igual pueden hacer miles de programas, y que son los que creo yo no los veo. O sea, no solamente sentarnos y decir a llorar porque nombraste el binominal, pero hoy día eso no pasa. O sea, hoy día tenemos sentado en el Congreso a tipos como Florcita Motúa. Con un 1%. O sea, que es ridículo. O sea, digámoslo así, es ridículo. O sea, él no debería estar en el Congreso. Y no solamente él, hay varios otros que con 4 votos eres diputado y senador. O sea, hoy día no tienen ese techo. Sin embargo, aún así, hemos visto que si hacemos una encuesta, o sea, si yo te apuesto que si salimos a la calle y decimos, nómbrame a un solo dirigente de la juventud, la gente en el discurso social no es capaz de nombrar a nadie. Entonces yo creo que quizás falta un poquito que las directivas de las juventudes se empiecen a mojar un poquito las manos, que inventen ciertos proyectos. Yo ahí lo que sí recuerdo es que en algún minuto, sobre todo con este tema de la Revolución Pingüina, las dirigencias de los partidos tenían harta presencia universitaria, que uno puede decir, oye, esto es elitista porque se meten en la universidad. Bueno, pero al margen de esa discusión, era un tema de qué lado político era la Confederación de Estudiantes de la universidad, si era de RN, si era del PPD, si era de aquí y de allá. Yo creo que hoy día se ha perdido un poquito, y creo yo que es un tema que se podía recuperar. Yo también recuerdo que la UDI, sin entrar en el juicio de valor, pero la juventud de la UDI vendía este tema de que iban a construir medias aguas, que era una juventud social y etcétera, que eran los zorrones que bajaban a conocer Plaza Italia para abajo, pero tenían algo. Entonces yo creo que hoy día, al margen de ese techo de cemento, algo se podría inventar igual para ponerse en la mesa, Pablo, ¿no? Sí. Mira, yo en ese sentido estoy de acuerdo contigo, porque yo, bueno, en cualquier instancia lo he mencionado en cierta manera, que muchas veces nosotros los jóvenes, y también me sumo, me meto en el saco, muchas veces nos dejamos, por así decirlo, llevar, por así de las formas tradicionales de hacer política. O sea, ¿a qué voy con esto? Es que muchas veces no están las voluntades para poder, desde la juventud, no está la voluntad, aunque muchos de nosotros, y yo también me meto en ese saco, intentemos hacer todo el esfuerzo político, claro, y ciudadano para poder salir de ese techo de cemento, pero también hay una falta importante de voluntad de poder coordinarse, conversar, dialogar, organizarse y actuar. Hace poco hemos estado trabajando activamente con las otras juventudes, por lo menos, por ejemplo, con la Juventud Demócrata Cristiana, con la juventud del Partido Radical, con la juventud socialista, con la juventud comunista, con la gente del PRO, ponte tú, bueno, nosotros también, y hemos hecho instancias de conversación, de diálogo, de poder, pero claramente, efectivamente, nos falta esto de actuar, de salir de este diálogo, de salir de esta eterna conversación. Lo que pasa es que lo que uno ve ahí es que de pronto pasan horas y horas tratando de ponerse de acuerdo en algo, no lo hacen y finalmente se pierde la actividad. Claro. Ponte tú, una de las críticas más fuertes que en algún momento yo hice fue esta incapacidad de coordinarnos y de llegar a un mismo equipo de trabajo con respecto al tema del plebiscito para el proceso constituyente. O sea, para mí, y esto es una opinión personal y que muchos la han compartido,
es totalmente insólito e impresentable que existan desde nuestras testeras políticas, existan 3 comandos para una misma causa. Entonces, existe el comando del Frente Amplio, el comando de la Convergencia Progresista, el comando de la Democracia Cristiana. Los 3 comandos que en algún momento estaban por el apruebo y estaban por la convención constituyente para el plebiscito. Y una de las críticas más importantes que en algún momento hicimos a muchos de los jóvenes era nuestra incapacidad de poder coordinarnos en un mismo equipo sabiendo que teníamos la misma causa. Claro, porque entonces, ahí no tan solo es un problema de ideas, sino que también ya es algo un poco más banal que un problema de ego. Y eso pensaba yo decir. Claro, porque ahí, Pablo, ahí ustedes tienen una, no sé si llamarlo facilidad o cualquier palabra que tú quieras ocupar, pero yo creo que la pega probablemente sea más fácil que en la derecha, porque recuerda tú que la derecha no está unificada entre si va por el apruebo o el rechazo. Tenemos mira la cagada que hay en Chile. Renovación Nacional tiene la mitad de los tipos diciendo vamos por el apruebo, la mitad por el rechazo, sea como sea, pero eso ocurre. En cambio, ustedes están 100% por el rechazo, entonces no se entiende esta falta de unificación. Ahora, tenemos que avanzar, amigo, porque nos quedan 10 minutitos de programa y no queremos perder la oportunidad de mostrar otras cositas. Mira, hoy día falta esta capacidad de poder salir de ese ego, que en realidad para algunos es bastante cómodo esta especie de ego, y tener la voluntad de coordinarse y unir las fuerzas políticas en base a las causas que podamos tener. Y eso es el esfuerzo que de verdad ha costado mucho construir, porque como te digo, muchas veces no son diferencias de ideas ni de programas políticos, sino que básicamente son diferencias de ego. Claro, y que es un fenómeno humano, claro. Es una cuestión humana, sentir. Por ejemplo, quién sale más en la foto, quién sale menos en la foto, quién está en más entrevista que el otro, y para mí eso es una discusión que de verdad hoy día no le hace bien, no tan solo a los partidos políticos, no le hace bien a la sociedad en su conjunto. Oye, Pablo, a propósito, ¿a ti te gusta sacarte foto o no te gusta? ¿Cómo? ¿Te gusta salir en la foto o no te gusta? De vez en cuando es necesario, sí, cuando no. Yo debo reconocer que busqué un poco para indagar en eso y encontramos poca, digamos, información en medios que se note que tú estés buscando figurar. Hay un reconocimiento para Pablo, ¿eh? Depende, es que hay momentos y momentos. No es llegar y instalarse, porque yo he visto y soy testigo muchas veces que de verdad algunos llegan desubicadamente y se ponen en primera fila para la foto. La otra vez la Mike Torsini hizo eso cuando estaba hablando el papá de la chica Antonia por el tema de que están tratando de meter una ley. Terminó de hablar la abogada y se fue corriendo para agarrar pantalla y a dar sus declaraciones. ¿Quién es Mike Torsini? Muy buen ejemplo. La que hoy día es honorable y antes escalaba balcones. Balcones, correcto. No, yo creo que en ese punto cada uno tiene su forma de actuar en política y de marcar presencia en la opinión pública, pero yo lo mencioné porque fue un caso que me llegó a dar vergüenza ajena un poco, Pablo, y en el fondo lo quise traer como ejemplo de lo que estabas tú mencionando, ¿no? O sea, es una realidad que está ahí. Ahora, eso es transversal, porque hay políticos de derecha que también están en eso, hay una cuestión transversal. Hay que seguir pagando el dividendo, pues, Pablo, si los tipos viven de eso, ¿qué más? Exacto. Digo, Francisco. Oye, tomando el tema de los egos, tenemos un juego preparado para ti, Pablo, que a más de alguno le va a subir el ego, o bajar, depende de ti. Y este juego se llama Políticos en una palabra. Entonces te vamos a mencionar algunas personas y tú, sin pensarlo mucho, nos das tu respuesta sobre ese político en una palabra. ¿Estás preparado? Sí. Dale, nos vamos. Desde ahora ya. Político número 1, Michelle Bachelet. Una gran presidenta. Fueron 3 palabras ahí, pero ya. No, pero dale. Una sola, ya. Dale. Daniel Jadwe. Buen alcalde. Sebastián Piñera. No. También fueron como 4 palabras, pero bueno. No. Pamela Giles. Naruto, nada más te puedo decir. Esta es buena, la que viene es buena, no te voy a poner a transpirar, Pablo. Porque me voy a poner a transpirar yo, cuidado. Heraldo Muñoz. Buen canciller. O editamos esta parte, mira. Tú nos decís. No, buen canciller. Okay. Mario Desbordes.
La jodió nomás. La jodió. ¿Puedo explicar por qué, no? Después ahondamos en eso. ¿Por qué dijiste Alonsaurio? Por entrar al gobierno, ¿te acuerdas, sí o no? Por eso mismo. ¿Viste? Dale. Listo. Jacqueline Van Rieselberghe. ¿Cómo se llama esta Medio usted a mí. Personaje de la película esta de terror que no me acuerdo cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Pero a ese era una cosa de terror. Sí, ella misma. Y finalmente, José Antonio Cast. Peor que Barry Rieselberghe. Chuta. Leprechaun sería por ahí, una cosa así. Oye, Pablo, yo tengo una pregunta, no me gustaría que nos fuéramos porque ya casi se nos acaba el programa, y no me gustaría sin saber cuál es, yo sé que esto es difícil, pero bueno, ¿cuál es algún país que tú nos dijeras, oye, mira, evidentemente cada país tiene su propia historia, pero yo creo que este país es una persona de la cual yo me siento orgulloso, creo yo que Chile podría asemejarse? ¿Qué país tenía en mente? Mira, yo creo que uno parte que Chile, más allá de todos sus problemas, es un país que tiene muchas cualidades y de verdad uno se siente orgulloso, no tan solo sino que por la gente en sí misma, por esta capacidad de poder superar las adversidades que muchas veces son de un día para otro, por ejemplo el terremoto, ponte tú. Entonces, pero si tú me preguntáis qué país me agrada en cierta forma, a mí no me gusta mucho esto de mirar los países, por ejemplo, que hay algunos que dicen, oye, pero miremos a Nueva Zelanda, miremos a Australia, países nórdicos. O sea, oye, esos son países de Europa, están no sé a cuántos kilómetros de distancia de nosotros, tienen una realidad continental diferente a la nuestra, tienen una historia política totalmente distinta a la nuestra, y en cierta manera me gusta mirarlo más desde un punto de vista más latinoamericano. Y si tú me preguntás hoy día, por ejemplo, desde la conformación social, no desde su estructura política, y en cierta forma a mí me gusta mucho la dinámica social que hay en Argentina. Entonces, los hermanos argentinos tienen una dinámica política y social muy enriquecedora, que uno puede aprender mucho de eso. Pero ¿cómo termina siendo enriquecedora si lo que vemos es que no se sustenta? O sea, hoy día Argentina es un país que ya está cayendo en el default, que el tema de las pensiones no da para más. Hay una serie de cosas respecto a lo práctico del funcionamiento, que si bien Argentina tiene en lo iban a caer en la social y en el discurso bonito, pero en términos concretos y de lo que se necesita tener detrás, que el respaldo de plata en el fondo para llevar a cabo esas prácticas, no da. Lo que pasa es que en Argentina hoy día están siendo herederos de la pésima administración de Macri. Entonces, efectivamente, y eso pasa en nuestra sociedad chilena también. Pero yo lo reconozco más que nada por su dinámica social, más que, como te lo decía, de su administración estatal, que puede tener una buena evaluación o no, dependiendo de la visión que hoy día hay. Pero hoy día yo creo que sí, y tampoco es como instalar si son un mejor país o no, sino que uno puede aprender de esa dinámica social o historia, como también ellos han aprendido de nosotros. Y así... Pero ¿te parece necesario que también aprendamos, si los vamos a mirar a ellos como ejemplo, que aprendamos en qué cositas no fallar? Porque en el fondo si pensamos en implementar cosas como las de allá, pero no vamos a tener la forma de generar el sustento económico que eso requiere, vamos a llegar al mismo mal destino. Porque Macri, cuando tú lo mencionas, también él trató un poco de revertir ciertas cosas que venían con una profunda grieta anterior. Claro. Por eso te digo, yo creo que uno puede aprender de esta experiencia, pero tiene que mirarlo desde un punto de vista más cercano, o sea... Helicopter view se llama eso en lenguaje exitoso. Entonces, claro, uno tiene... Ellos, de hecho, yo tengo muchos amigos en América Latina, en su conjunto, en Brasil, Perú, Colombia, y ellos también nos ven a nosotros como un ejemplo, nosotros muchas veces los vemos a ellos como un ejemplo. Entonces, es un aprendizaje, en cierta manera, un poco más horizontal. Claro. Oye... Pablo, yo esta pregunta para ir cerrando, Francisco, si estáis de acuerdo. No estoy de acuerdo porque el tiempo lo manejo yo, mi amigo, y digo que todavía estamos bien. Así que bien, tranquilo. ¿Venezuela es una dictadura o no lo es?
Hoy día como está, yo creo que tiene características de serlo. Pero creo yo que la alternativa que hubo en algún momento fue una alternativa totalmente fracasada. Y lo digo desde el punto de vista de toda la parafernalia que hizo Guaidó, porque tuvo la oportunidad de poder validarse. Guaidó es un personaje de Nicanor Parra. ¿Cómo? Guaidó el personaje de Nicanor Parra. Entonces, presidente imaginario de un país imaginario. Claro, o sea, entonces, en cierta manera, tuvo su oportunidad, pero quiso hacer lo mismo que él también criticaba. Entonces, efectivamente, hoy día no existe Guaidó, no existe como presidente, pero sí los problemas sociales y políticos que hay en Venezuela son reales. Y de eso yo te quiero llevar a otra pregunta, perdón, que está muy ligada, porque teníamos nosotros pensado un poco llevarte al escenario de que Jadwe está sonando muy fuerte como candidato y que finalmente sería el caso, después de harto tiempo, de tener un candidato presidencial del Partido Comunista. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Crees que finalmente es algo que puede ocurrir? Yo creo que, pero ¿cómo? ¿De ligar a Jadwe como un dictador? No, que vaya Jadwe como candidato presidencial y que si finalmente puede quedar, salir electo como presidente. ¿Y cuál es el vínculo que yo veo con lo de Venezuela? Es que siempre está este discurso, ¿no? Llegamos a eso y nos convertimos en Venezuela. Vamos a el Chilezuela. Chilezuela, claro. Yo creo que el Chilezuela para mí es una aberración que de verdad no comparto. Y Jadwe y el Partido Comunista tienen todo su derecho de poder tener una alternativa, porque estamos en democracia, o sea, ellos tienen su partido político, que tampoco lo ligo a un proyecto que tenga ápices de autoritarismo, porque el comunismo en Chile no necesariamente es eso. Entonces, pero ojo ahí, que hay muchos países que han prohibido al Partido Comunista. Alemania. Hay países que han prohibido al Partido Comunista por este mismo tipo de temas, o sea, de un poco el temor a caer en el autoritarismo, que también la línea es delgada, digamos. Que las realidades son un poco diferentes, o sea, nuestra realidad chilena no da para eso, y los partidos pueden tener su propia idea, o sea, si fuese por eso, el país debería tener, por ejemplo, no sé, bloqueado a José Antonio Kast, que tiene todo un discurso más ligado al fascismo, por así decirlo, y tiene toda plena libertad de poder expresar su idea, por lo menos por redes sociales, pero yo encuentro que más que de sacarlo del mapa político, hay que escucharlo, sentarse con Jadwe. ¿Le ves posibilidades de que salga electo? El derecho de levantar un proyecto político. ¿Ves posibilidades de que salga electo Jadwe? Hay que ver los resultados. Yo encuentro que queda mucho para las elecciones presidenciales. Quedan aproximadamente un año más o menos. Y si está bien encaminado, efectivamente yo creo que se va a levantar como un proyecto político interesante, sobre todo de los tantos años que el Partido Comunista no ha tenido un candidato presidencial, pero efectivamente pueden haber otras alternativas que debatan un poco con el proyecto del Partido Comunista, y eso yo encuentro que es lo más sano para la democracia que ocurra. Oye, ahora sí se nos está acercando el final del programa, pero no queremos cerrar esto sin antes llevarte a una última sección que tenemos preparada para ti, que se llama Pablo y su bolita de cristal. Nosotros nos queremos amparar en el hecho de aprovechar que tú eres sociólogo y te tenemos unas preguntas media futuristas, digamos. La primera, que yo creo que esta no la vas a querer responder del todo, pero te pido sí ser muy breve. ¿Quién va a ser el próximo presidente de Chile? Acuérdate que estás con tu bolita de cristal. Bien complejo, pero ¿quién va a ser? Estamos soñando, claro. Política ficción. Yo creo que a ver, que no partamos de que el presidente yo creo que no va a tener mucha ligación con la derecha por todo lo que ha pasado con el gobierno actual. Pero yo encuentro que hay buenas alternativas. El mismo Jadwe, hay otras alternativas que todavía no están muy claras también
que... No puede preverlo porque no se sabe tampoco bien el panorama. Exacto, es bien complejo porque en realidad hoy día estamos pasando por un fenómeno social bien dinámico prácticamente. Vuelve a pulir la bolita porque vamos con otra. ¿Vamos a tener constitución nueva? Por supuesto, yo creo que... Ahora, acá viene una segunda derivada. ¿Por qué hay que cambiarla? Por varias cosas. Tres cosas clave. Partiendo por la incapacidad que tiene la sociedad de poder tener sus derechos básicos asegurados, el acceso a su servicio básico, que en realidad todo eso conlleva a la lógica del empate que te lo valida la Constitución. La lógica del empate, ya sea en el Congreso, el gobierno, un sistema absolutamente dependiente de la iniciativa presidencialista o del extremo presidencialismo. Perdona ahí, pero la situación del 10% que acaba de acontecer, ¿no te parece que es un ejemplo de que al final del día tampoco es tan necesario cambiar la Constitución para hacer llegar a medidas que se supone son anticonstitucionales? Yo creo todo lo contrario, porque creo yo que toda esta discusión del 10% se hubiese o toda esta revuela que fue por el 10%, se hubiese, no sé si evitado, pero no es la palabra, pero sí se hubiese buscado otros mecanismos, constitucionalmente hablando, para poder buscar respuesta a las necesidades básicas de la gente, sobre todo en el contexto en el que estamos. Porque la Constitución no te permite hacer ningún de ese tipo de cambio en tiempos de emergencia o en tiempos que no estamos normales en el fondo. Claro. Entonces la Constitución te imposibilita y te concentra un sinfín de cosas que hoy día los más perjudicados son la gente común y corriente. Última bolita de cristal. Si llega a ganar, improbable tú dices, pero si llegara a ganar el rechazo, ¿tú crees que el pueblo va a respetar esa decisión del pueblo o se levanta un nuevo estallido social? Yo creo que no va a ganar, pero si llegase a ganar, hay una probabilidad de que haya un nuevo estallido social. Yo creo que sí, y yo encuentro que... ¿Y eso sería correcto a tu juicio? Y es lo más preocupante. Ahí el nivel de intolerancia no hacia la movilización social, sino que desde estos grupos de élite hacia la movilización social va a ser mucho más dura, mucho más violenta, mucho más agresiva. Entonces, ojalá que eso... Pero se va, y de hecho, si gana el rechazo, yo voy a ser uno de los primeros que va a estar en la calle movilizándome en contra de eso, porque yo encuentro que ya no da más el sistema político y social que hoy día tenemos. Pero Pablo, ¿no te parece antidemocrático eso? O sea, no sé si hice muy bien la pregunta, porque claro, es democrático que tú te pares a manifestarte, una pancarta, ¿no? Sin duda alguna, no voy a eso, voy a que ganara en las elecciones. Yo creo que el ganar en las elecciones, también uno tiene que reconocer que al parecer en Chile no voy a poder cambiar la Constitución si gana el rechazo, porque la mayoría no quiere cambiarla. Entonces, lo que no impide, por supuesto, salir a reclamar para que las cosas cambien o se instale el proyecto que a ti te gustaría, sin duda. Pero yo creo que también uno tiene que ser respetuoso de decir, escucha, parece que hoy día no soy mayoría porque me ganaron en las elecciones, por tanto, ¿para qué voy a seguir insistiendo en cambiar la Constitución si la mayoría no quiere cambiarla? Claro, lo que pasa es que las movilizaciones sociales no tan solo responden a cambios estructurales, sino, o sea, sí, responden a cambios estructurales, pero no tan solo, sino que también buscan un cambio cultural. Y eso es algo que es la base de todo cambio en la estructura estatal, sea de la Constitución, el gobierno, el Parlamento, el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces las movilizaciones no tan solo buscan un cambio en la Constitución o en alguna ley o en sin fin de cosas, sino que también es de reivindicar cierta conciencia social y obviamente de extender proyectos políticos que en muchas ocasiones no están muy bien comunicados. Pero yo encuentro que una de las otras, si gana una alternativa es totalmente respetable porque se impone la idea de la mayoría, pero también la otra contraparte también tiene todo el derecho de manifestar. Tiene que ejercer presión para que se ajusten las necesidades que todavía se busca cubrir. Yo creo que eso tiene sentido. Pero a mí me preocupa que si llegara a ganar el rechazo se legitime este tema con una mayoría y que finalmente sigamos teniendo
un Chile tan caótico como el que hemos vivido. O sea, el problema es que si gana el rechazo, que no creo, yo insisto que hoy día el apruebo es parte del sentido común de la gente. Entonces el apruebo es como prácticamente la necesidad de ir a comprar pan todos los días. Pero si gana el rechazo, pongámoslo en este caso hipotético, muy improbable, pero si gana, prácticamente lo que va a abrir es que estos grupos de élite, que hoy día tienen el control de las comunicaciones, del poder político, el poder económico, ciertas ligaciones con el poder militar, ponte tú, van a ser mucho más agresivos, van a tener prácticamente la libertad de hacer lo que han hecho durante un buen tiempo, pero hoy día va a ser peor. Entonces, efectivamente, yo encuentro que ese es el riesgo que se tiene si gana y de hecho, la intolerancia de parte de estos sectores es mucho más profunda que de algunas ideas ficticias que se han hecho de algunos sectores políticos de la izquierda. Pero, entonces, pero Pablo, hablando de intolerancia, han sido los sectores de izquierda los que han querido derrocar, porque hay que ocupar la palabra correcta, derrocar a un gobierno elegido democráticamente. Entonces, ¿cuál es la intolerancia? ¿Tú te refieres a la intolerancia de izquierda que quiere sacar a un presidente electo democráticamente? Lo que pasa es que las acusaciones constitucionales son viables dentro del régimen democrático en el que estamos. De hecho, en Estados Unidos también se está dando lo mismo. Pero lo rechazaron. Claro, pero es algo que no tiene por qué estar fuera de la decisión o de la deliberación pública. O sea, si hay un presidente que efectivamente no está cumpliendo con las necesidades básicas del pueblo, por así decirlo, puede haber todo un procedimiento de cambio del mandatario, y así también no tan solo con el presidente, sino que también con los mismos parlamentarios. Pero eso es dependiendo de la voluntad de la mayoría. Claro, eso no se ve muy seguido porque no se logran poner de acuerdo a llevarlo a cabo. Ahora sí, también con la efervescencia que hubo, se generaron cosas. Claro, entonces Pablo, ahora esta discusión es una discusión que lleva años. O sea, antes de la dictadura hubieron no sé cuántos gobiernos prácticamente que fueron sacados, fueron derrocados, y así un sinfín de cosas, que esto es prácticamente un círculo social que no es parte algo del funcionamiento histórico de Chile, decir tú. No, claro, Pablo, pero desde el regreso a la democracia, que yo al menos, insisto, en mi ignorancia no tengo recuerdos ni recuerdo haber leído que esto haya pasado. Yo creo que esto sienta un muy mal precedente, porque en el fondo, como dices tú, yo también creo que probablemente el próximo presidente de este país va a ser más ligado a la izquierda más que a la derecha. Yo en esto coincido con Pablo. Sin embargo, el presente va a ser que si a la gente de derecha, con un gobierno de izquierda, tiene la percepción subjetiva de que el gobierno anda mal, entonces podemos aplicar la cadena del water y tirarlo, ¿no? Entonces yo creo que sienta un muy mal precedente siendo transversal. Yo creo que hay que respetar a los gobiernos, sea comunista o de la UDI o de José Antonio Kast, a morir. Yo creo, salvo que sea una cuestión grosera, que a mi juicio no ocurrió, porque los problemas, Pablo, coincidimos en eso, que los problemas que se detonaron el 18 de octubre venían de mucho antes. Entonces, tampoco es como uno dijera, bueno, Piñera provocó todo lo que hay. No, porque no fue Piñera el que puso la AFP, etcétera. Entonces, ni otras cositas. Entonces, a mí, en mi opinión, humilde opinión, yo creo que siento un muy mal precedente, porque si no, a mí no me gusta el PPD y hay que cambiarlo, porque yo tengo la conclusión de que no me gusta. Eso es mi humilde opinión. Por eso te planteo que todas estas decisiones de prácticamente quién hoy día toma las decisiones o quién maneja la gobernabilidad tienen y necesariamente tienen que estar sometidos a la deliberación de la mayoría. Hoy día no existen mecanismos para esa toma de decisiones. O sea, pero fue la votación lo fue, Pablo. O sea, por eso te planteo, o sea, al fin y al cabo, ¿por qué? Porque no fue porque constitucionalmente no te lo permite. Entonces, hoy día, si hay, por ejemplo, un presidente que el pueblo prácticamente está tratando de buscar una alternativa, no tiene la forma de tomar una decisión sobre eso. Y convengamos en algo, o sea, el presidente le declaró la guerra a su propio pueblo en tiempos de manifestación, y eso yo creo que hubo un argumento mínimo como para poder hacerle una acusación constitucional que, más allá de que se haya perdido y no haya sido, que a mí me parece un problema, que no haya pasado, tenía que haber pasado, porque efectivamente es todo un proceso
que se puede dar en democracia. Se pueden dar en democracia, y eso no significa que vamos a quebrar la democracia, sino que al contrario, la vamos a tratar de profundizar. Porque la voluntad de la ciudadanía es la que se tiene que ver reflejada en quiénes son los que se van a instalar a gobernar el país en un determinado tiempo. Eso sin considerar, o sea, considerando además que efectivamente existen elecciones democráticamente efectuadas y todo el proceso que se tiene que dar. Yo tengo ahora que lamentar una cosa. Voy a tirar una bomba, pero se nos acaba el programa y ya llegamos al final. Entonces quiero agradecerle a Pablo por estar con nosotros. Quiero agradecerle a Ronsaurio una vez más, amigo querido, por estar en este experimento que hacemos de Fácil Criticar. Pablo, te agradecemos mucho y te queremos regalar un tazoncito de Fácil Criticar con tu nombre, así que de ahí nos ponemos de acuerdo contigo. Como un testimonio de tu participación en este programa. Y pero la oye, bomba que voy a tirar espérate, se tiene que comprometer a subir después una historia en el sofá. Ah, sí, eso, que se quedar amarrado Pablo ahí con una historia. La bomba que voy a tirar antes de irnos, para que lo piensen, les voy a decir a todos los amigos que nos ven, a Pablo, vean bien el video de Piñera diciendo que declaró la guerra, porque hay un tema ahí de interpretación versus un tema de lo que realmente dijo. Y sí, con esto cierro, creo que hay un muy mal manejo comunicacional de nuestro actual presidente. Pero bueno, le recomendamos a él que nos vea en este programa para que se asesore bien. ¿Sí o no? Yo pensé que la bomba se iba a desnudar en cámara, algo más absurdo. Ya, cierra, que se va a cortar. Se va a cortar porque no hemos pagado. Muchas gracias, Pablo. Verdaderamente es un placer haber conversado con una persona que abierta al diálogo desde donde venga. ¿Sí? Muchas gracias, Pablo. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias por invitarme. Estuvo muy interesante la conversación. Y bueno, yo creo que hay hartas cosas que hay que debatir y sobre todo que todavía queda un año más del gobierno de Piñera, que en realidad con lo que dijo ayer prácticamente dejó muchas cosas que desear. Entonces, más que nada agradecerles por la invitación y ojalá que puedan seguir creciendo como proyecto, porque es importante comunicar ideas y con todo el respeto y debatir, independientemente de que hayan diferencias políticas o de visión social. Así que muchas gracias. Gracias, Pablo. Te pedimos, vamos a cortar nos despedimos del programa, pero te pedimos que sigáis en línea para que coordinemos una cosita. Sí, pero antes de que cortes la grabación, a nuestros amigos les recordamos los miércoles, 20 horas por Instagram Live. Chao. Chao.